Buenas, mi nombre es Estefanía Quintero y junto con mis compañeros les venimos a hablar sobre lo que es el coronavirus o COVID-19 y su impacto en el mundo. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un grupo de virus que pueden ocasionar enfermedades que van desde el resfriado más común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo severo. Los coronavirus son una extensa familia de virus que, como ya mencioné, pueden causar enfermedades leves como el resfriado. El actualmente virus identificado altamente contagioso fue detectado por primera vez en China en la ciudad de Wuhan. A este virus se le llamó oficialmente como síndrome respiratorio agudo severo y el nombre oficial de la enfermedad que causa es COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad viral infecciosa respiratoria y transmisible perteneciente a la misma familia de virus que el MERS, y este se originó en China a través de los murciélagos. El virus del COVID-19 fue reportado por primera vez el 7 de enero del 2020 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, luego de que el 31 de diciembre de 2019 la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan reportara 27 casos de una neumonía de etimología desconocida, de los cuales 7 eran severos. La pandemia de COVID-19, generalmente conocida como pandemia de coronavirus, es una pandemia derivada de la enfermedad que causa el síndrome respiratorio agudo severo, de la cual su primer caso fue identificado en diciembre de 2019. Por lo tanto, a este virus se le llamó COVID-19 gracias a su año de identificación. El brote de COVID-19 fue reportado por todos los noticieros del mundo y la Organización Mundial de la Salud lo ha reportado como pandemia el 11 de marzo de 2020. Esta dejando como consecuencia la afección de cientos de miles de personas, dejándole el trabajo a los organizadores sanitarios el no permitir que se siga expandiendo ni afectando a la población. Gracias. Con respecto a su epidemiología, el salto que dio el SARS-CoV-2 entre animales a humanos se dio presumiblemente debido al contacto directo con animales infectados, sea muy bien por sus fluidos de las vías respiratorias o por el contacto con sus líquidos gastrointestinales. Con respecto al contagio entre humanos, es muy similar a lo anteriormente descrito en otros virus coronavirus, ya que mayormente se contagia por las secreciones respiratorias. Es decir, puede ser a través de tos o estornudos de personas infectadas. También se contagian con el contacto de las manos previamente contaminadas con estas secreciones, luego tocando las mucosas de la boca, la nariz y los ojos. Adicionalmente, se han notificado casos de infecciones en animales, concluyendo que los hurones, los felinos y los hámsters pueden contraer la enfermedad de humanos y desarrollarla. Han habido casos en perros, pero son muy pocos. Aún hay muy pocos casos que se den a la inversa, es decir, contagios de animales hacia los humanos, por lo cual esto quiere decir que no influyen en el crecimiento de la pandemia. 5 estudios de laboratorio han descrito que la permanencia del SARS-CoV viable en superficies de cobre, plástico, cartón o acero inoxidable oscila entre las 24, 48 y 72 horas respectivamente, manteniendo una temperatura entre 21 y 23 grados centígrados y con un 40% de humedad respectivamente. Además de esto, también se ha detectado en las secreciones nasofaringeas, incluyendo la saliva, siendo este un medio por el cual puede contagiarse. También hay ciertas controversias que puede llegar a contagiarse a través del aire viablemente. La transmisión vertical de COVID-19 durante el parto de una madre a su hijo se ha considerado muy poco probable, ya que no se ha demostrado que existan partículas del virus en el líquido amniótico, en el cordón umbilical y en la leche materna. Sin embargo, se han estudiado diversos casos recientemente, lo cual demuestra que podría ser muy probable. Según los hallazgos de estudios de contacto, se ha comprobado que la transmisión del virus de personas infectadas comienza 1 o 2 días antes de la presentación de los síntomas y puede prolongarse hasta 10 días luego de ello. Sin embargo, la duración del periodo infectivo varía según la gravedad y la persistencia del cuadro clínico. Buenas, mi nombre es Orbelis Brito y yo les voy a hablar sobre a quiénes afecta este virus. El nuevo virus afecta a cualquiera, pero más que todo a las personas mayores con enfermedades graves de base,
y no tanto a niños y mujeres embarazadas. Así lo ha indicado el doctor Joan Giggs, el secretario de la Salud Pública de Generalitat, y la doctora Asunta Ricard, que es la gerente de procesos integrales del Servicio Catalán de Salud. Esto lo informaron en una rueda de prensa en Barcelona para informar sobre el primer caso de coronavirus en Cataluña. Ellos indican que el foco principal no son solo los niños y las mujeres embarazadas, se centra más que todo en las personas mayores y con enfermedades previas. Por lo tanto, las personas mayores y las personas con enfermedades preexistentes como el asma, la diabetes, las enfermedades cardíacas, los problemas respiratorios, entre otros, son las personas más o la parte de la sociedad más vulnerable a enfermarse gravemente de este virus. Gracias. ¿Cómo puede afectarse una persona y adquirir el COVID-19? Se cree que el COVID-19 es una enfermedad que se transmite principalmente por el contacto cercano persona a persona, a través de gotitas respiratorias las cuales portan las personas infectadas. La mayoría de las personas infectadas tienen signos y síntomas, sin embargo hay personas que están infectadas y no los contienen, a eso se les llaman asintomáticos. El COVID-19 es una enfermedad muy nueva, por lo cual seguimos estudiando y aprendiendo sobre sus formas de propagación, al igual que su gravedad. La propagación persona a persona. Se cree que esta es la principal forma de propagación, a través del contacto cercano entre personas que no tienen una distancia adecuada, es decir, 2 metros de distancia. A través de gotitas respiratorias, las cuales se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso cuando habla, las cuales pueden llegar a los ojos, nariz o boca de las personas que están en su cercanía o ser inhaladas hasta llegar a los pulmones. Es por esto que mantener una distancia social de alrededor de 2 metros de distancia es muy importante para evitar su propagación. La propagación por el contacto con superficies y objetos infectados. Es posible que una persona pueda contraer el COVID-19 al tocar alguna superficie o objeto que tenga el virus y luego llevarse las manos a la nariz, boca u ojos. Sin embargo, no se cree que esta sea la principal forma de propagación. Es por eso que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón es muy necesario. Y si no se cuenta con estos recursos, puede utilizarse un limpiador de manos a base de alcohol. También es necesario limpiar rutinariamente las superficies que son tocadas con mayor frecuencia. La facilidad de contagio. El virus que causa el COVID-19 se propaga fácilmente de persona entre las personas. En la información que se tiene sobre este, se sabe que se propaga más fácil que la influenza, pero menos eficiente que el sarampión. Mi nombre es Jaiker Gómez y le voy a hablar sobre cuánto tiempo puede sobrevivir el virus COVID-19 sobre una superficie. Realmente no se sabe con certeza cuánto tiempo puede sobrevivir el virus causante del COVID-19. Sin embargo, parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados, incluyendo los estudios preliminares disponibles sobre el COVID-19, arrojan que este puede sobrevivir alrededor de horas o varios días, depende de los factores. ¿Qué factores son estos? El tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. Como bien lo dije, el virus no pierde su poder infeccioso inmediatamente. Un estudio realizado en un laboratorio arrojó que un porcentaje reducido del virus COVID-19 a través de las gotitas o secreciones expedidas por el ser humano puede mantenerse activa alrededor de 3 horas. Otro estudio arrojó que en el acero inoxidable y el plástico el virus puede sobrevivir un poco mucho más de tiempo, alrededor de 3 días. Recuerde que el ser humano al toser o estornudar libera alrededor de 3.000 gotitas de secreción, es decir, que el riesgo de infección es muy alto. Este tema aún sigue siendo mucha polémica para la comunidad científica, ya que realmente no se sabe en qué superficie o cuál superficie es la menos indicada para el COVID-19. Así que si cree que una superficie puede estar infectada, desinféctelo con un desinfectante común para matar el virus. De este modo se cuidará a usted y a las demás personas que lo rodean. Recuerde lavarse las manos constantemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. No tocarse la boca, la nariz ni los ojos. Recuerde que primero debe prevenirse usted para prevenir a los demás. El contagio o la propagación del virus empieza por usted. En marzo del 2021
salió una nueva cepa, que la denominaron la cepa brasileña. Esta fase del virus COVID-19 no se tiene la información requerida, no se sabe en qué superficie o cuánto tiempo pueda vivir en una superficie. Sin embargo, sabemos que es mucho más infecciosa y mucho más letal. La comunidad médica y el mundo requiere de su ayuda para prevenir y eliminar la cadena de infección y así el mundo pueda volver a la normalidad. Soy Alejandra Montilla y les voy a hablar un poco sobre las epidemias. Posiblemente muchos de ustedes, debido al COVID-19, han llegado a escuchar sobre los términos epidemia o pandemia, pero tal vez no tengan un conocimiento sobre qué es esto como tal. Es por ello que les vamos a explicar un poco. Una epidemia es aquella que se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas en un periodo de tiempo concreto. Si el brote es un poco, digamos que descontrolado, esto puede llegar incluso a colapsar un sistema de salud. Todas las enfermedades epidémicas deben ser tratadas rápidamente para tomar las previsiones y tratamientos pertinentes para evitar que ésta se propague por otras regiones del mundo. En caso tal de que esto suceda, habrá que tomar otras medidas para lograr su contención. Las epidemias pueden llegar incluso a desarrollarse en zonas donde nunca antes se había padecido esta enfermedad o brotes de enfermedades endémicas. Tal vez se estarán preguntando qué son las enfermedades endémicas. Pues las enfermedades endémicas son aquellas que se desarrollan en determinadas regiones y que perduran por mucho tiempo afectando a un gran número de personas. Los organismos mundiales de salud siempre están prevenidos ante la aparición de una epidemia. ¿Para qué? Para evitar que ésta pase a ser una pandemia. Las causas de las epidemias según el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. Esta es una agencia destinada al desarrollo de métodos para la prevención de enfermedades y su aplicación. Los brotes epidémicos pueden darse a través de uno o por varios de estos factores que ya los voy a mencionar a continuación. El número 1, el huésped se hace más susceptible de ser atacado por un agente contaminante. Pongamos de ejemplo a aquellas personas que sienten que su calidad de vida antes mejorado, que no se están alimentando bien, o aquellas personas que viven en condiciones de calle. Número 2 es el aumento de las vías de transmisión. Ya tenemos claro que no todo es a través del aire, también puede ser a través de vómitos u objetos inanimados. Y por último, el número 3, el aumento de la virulencia de la gente. O sea, hay una mayor posibilidad de ser contagiados. ¿Qué es lo que provoca las epidemias sobre la población humana? Tal vez se pregunten eso, y si no, pues no lo van a saber. Lo que producen las epidemias sobre la población humana es que estas, al igual que los desastres naturales, las guerras o la hambruna, siempre terminan disminuyendo a una cantidad de personas, pero en cambio aumentan las calamidades. También esto produce que los servicios de salud se abarroten y generando así un colapso total. Las epidemias también ocasionan que aquellas personas lleguen a desconfiar incluso de todos aquellos que estén a su alrededor, ocasionando también que se produzcan algunos rumores que para la población simplemente genera caos o confusión. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Fabián Oyela y les voy a comentar qué es una pandemia. Se le denomina pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad y esta se produce, como ya dije anteriormente, por una nueva enfermedad que se propaga alrededor del mundo y que la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra esta. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad provienen de virus gripales que infectan a los animales. Esto también se le conocen como gripes pandémicas. Estas gripes pandémicas pueden tener algún que otro aspecto en común con las gripes estacionales, como por ejemplo que ambas pueden atacar a todos los grupos de edad, sobre todo a las personas mayores y personas que tengan enfermedades o trastornos subyacentes, aunque hay una pequeña parte donde se llegan a infectar, pero la enfermedad cede espontáneamente y va seguida de una recuperación completa sin la necesidad de un tratamiento. Y esto se ve muy pocas veces y es más común en las gripes estacionales. Por lo contrario, las gripes pandémicas pueden llegar hasta ser graves para personas jóvenes y sanas, y la mayoría de los casos de neumonía vírica se dan cuando hay una pandemia en curso. En las gripes estacionales y en las gripes pandémicas los casos graves pueden variar bastante, aunque en las gripes pandémicas el número de casos suele ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque al estar propagada a nivel mundial y las personas carecen de inmunidad contra ella, la mayoría de la población está contagiada o se contagió de ella, es decir,
que los números son más altos, y aunque las personas que se enfermen de gravedad sean de un pequeño porcentaje, al estar los números muy altos, estos también serán elevados. En las gripes estacionales y en las pandémicas suelen dar su mayor brote durante una temporada del año. Por ejemplo, si vives en una zona de clima templado, suele dar los mayores brotes en los meses de invierno, aunque por lo que se ha visto actualmente con la pandemia del virus del COVID-19, cada pandemia tiene características epidemiológicas diferentes y esta puede dar brotes durante los meses de verano. Gracias. Mi nombre es Edgar Escobar y voy a hablarles un poco sobre lo que vendría a ser la cuarentena como medida social. Pero para poder entender esto debemos entender qué es el término de cuarentena. En el mismo se define como la separación y restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, pero nunca llegaron a desarrollar los síntomas, teniéndolos en observación para ver si de esta manera desarrollan la enfermedad. Esta es una medida estratégica de salud pública que tiene como objetivo prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. En el caso del COVID-19, existen diferentes medidas que se utilizan para poner a alguien en cuarentena. La primera de estas es el confinamiento voluntario. Este se aplica para personas de alto riesgo, como lo son las personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeficiencia. Y esta medida debe aplicarse durante toda la cuarentena. En segundo lugar, tenemos lo que vendría a ser el confinamiento obligatorio. Este se aplica para personas que hayan estado en países con brotes o hayan tenido contacto con un caso confirmado de coronavirus. En este caso, el periodo de cuarentena es de 14 días. Y esto tiene que ver con el periodo máximo de incubación de la enfermedad, que son 12 días, a los que se le agregan 2 días como margen de seguridad. También se aplica esta estrategia a personas que viven en un área geográfica que haya sido declarada de alto riesgo por la autoridad sanitaria y quien decreta el confinamiento para toda la población residente en esa área. La duración de esta dependerá de la evaluación de riesgo que hace la autoridad. Bien es cierto que estas son las dos principales, también existen otras medidas que contribuyen a controlar la propagación de la enfermedad. Las mismas son aquellas que disminuyen la probabilidad que personas enfermas estén en contacto con personas sanas. A esta la llamamos distanciamiento social. La misma son restricciones en la reunión de grupos de personas, bien sean escuelas, universidades, parques, sitios públicos. También está la cancelación de eventos públicos como lo fueron conciertos, partidos de fútbol, entre otros. También la suspensión de reuniones públicas y cierre de lugares públicos, como lo son los cines y teatros, y el cierre de sistemas de transportes, bien sea aéreo, ferroviario y marítimo. Asimismo, se incluyen los cordones sanitarios. Estos aplican en la restricción de ingreso o salida de una localidad, comuna o región. Todo esto se aplica para evitar la propagación del virus y así pueda mantenerse una prevención sanitaria. Buenas tardes, yo soy Lisandro Escobar y les vengo a hablar sobre algunas recomendaciones o estrategias que se deben utilizar para evitar el contagio del COVID-19. Cabe destacar que ninguna de estas recomendaciones es 100% factibles. Quedarte en casa es una de las recomendaciones más utilizadas a nivel mundial, puesto que si usted posee sintomatologías tales como fiebre, tos o problemas respiratorios, es recomendable no salir de casa, tener una distancia prudencial de una persona a otra más de 1 metro y no tener un contacto directo con personas enfermas es prudencial. Si usted posee los síntomas o algún miembro de su familia las tiene, es recomendable no salir de casa y así evita la propagación y el contagio de la enfermedad. Si sus hijos están al cuidado de otras personas, es necesario hacerles saber a esas personas y hacerles entender sobre la enfermedad en sí para mantener un control y seguimiento en los síntomas de su hijo. Se debe tener en consideración toda aquella información de los medios de comunicación y de los establecimientos de salud con las relaciones de el contagio del COVID-19 o de la enfermedad en sí o de las actualizaciones del mismo. Todavía se deben tener los complejos sanitarios tales como el uso del tapaboca, los guantes o el gel antibacterial, puesto que son indispensables o son medidas preventivas para el cuidado de nuestra salud. El lavado de la superficie que constantemente utilizamos es necesario para evitar el contacto con dicha enfermedad. Si usted vive solo o posee
alguna enfermedad crónica, es indispensable que tenga contacto con su médico de preferencia o con sus familiares en sí para que tenga mayor consideración o mayor comprensión en su momento. A nivel emocional es importante, puesto que juega un papel a nivel de adultez y a nivel de niñez. Un adulto no asimila la misma información que un niño, así que el adulto está en su deber de explicarle al niño la situación pandemia o la situación con el COVID-19 y hacerle entender que se puede atravesar la enfermedad y que juntos, en familia, lo pueden lograr. Gracias, esa ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado. Una vez teniendo en cuenta lo que es el COVID-19, cuáles son sus métodos de contagio y cuáles son sus medidas de prevención, debemos tener claro y debemos tener en cuenta de que este es un enemigo totalmente nuevo para nosotros, con el cual se está luchando, que este está viviendo entre nosotros y que no sabemos cuándo nos va a atacar a cada uno de nosotros. Hoy puede que me ataque a mí, mañana puede que le ataque a usted, pasado mañana puede que ataque a algún familiar de nosotros, algún amigo, algún pariente. Simplemente no sabemos cuándo nos va a atacar. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Tratar de prevenir que este nos ataque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando los diferentes métodos de bioseguridad que se describieron anteriormente. Por ejemplo, hacer un buen uso del lavado de las manos, utilizar antibacterial, utilizar un cubreboca, utilizar una careta si es posible y atenerse o mantener el distanciamiento social, al mismo tiempo que tratar de evitar en lo menor posible salir de su casa. Si bien aquí hay una disyuntiva, porque si no salimos de nuestra casa podríamos enfermarnos o por lo menos tener un desgaste emocional, entonces vamos a salir pero con cuidado, con protección y utilizando los diferentes métodos de bioseguridad. Por ejemplo, si no es necesario que usted salga, entonces no salga, solamente salga por alimentos, si tiene que hacer alguna diligencia importante, a comprar algún medicamento o ese tipo de cosas. Y también pudiese salir a tomar aire fresco porque esto es muy importante para la salud mental. Si bien en todo este tiempo de cuarentena o de confinamiento, de algo que nos pudimos dar cuenta, es que aquí no solamente es importante la salud física, sino también de la salud mental, ya que muchas personas cayeron en decadencia por sufrir, digamos que una mala información por todo lo que se dio, además que esto es algo totalmente nuevo para nosotros y las personas, hubieron hasta personas que pudieron enfermarse mentalmente, que les daba miedo salir a la calle, que les daba miedo acercarse a las personas. Tampoco debemos hacer uso de la xenofobia, señores. O sea, es algo del cual debemos prevenirnos, tratar de no salir de lo mayor posible, pero debemos seguir teniendo la comunicación con la familia, con la sociedad y seguir teniendo el contacto, porque esto es una de las cosas que nos hacen ser humanos. Claro, debemos tener miedo, porque es normal tener miedo y eso es bueno, pero debemos tener un miedo razonable. No deben guiarse por las cadenas de WhatsApp, no deben guiarse por todo lo que ven en internet, porque esto lo que hacen es enfermarnos mentalmente y crearnos un shock emocional que pudiese ser peor. Entonces debemos leer fuentes seguras, debemos tratar de colocar un granito de arena, debemos tratar de ayudar a vencer este COVID. Si bien sabemos, hay muchos héroes de bata blanca y todo el personal de salud que están luchando por prevenir esta enfermedad, que están luchando por salvar miles de vidas en los hospitales. Pero apoyémoslo. ¿Qué tal si nosotros como ciudadanos, como individuos, también nos apoyamos? Ok, ¿cómo podemos apoyarlo si nosotros no tenemos un título de médico? ¿Cómo podemos apoyarlo si nosotros no sabemos combatir esto? Pues simplemente y llanamente utilizando los diferentes métodos de bioseguridad, tratar de no salir de nuestra casa, tratar de educar a las personas, tratar de ser una mano amiga. Si bien sabemos que este es un virus que nos va a atacar a todos o a todo aquel que no se cuide, o quizás si te cuides también puede que te ataque, pero este es un virus que no está viendo color, no está viendo raza, no está viendo género, no está viendo posición social, no está viendo nada, es algo que nos va a atacar a todos por igual. Así que tal si yo te brindo una mano y tú me brindas una mano, ¿qué tal si todos nos apoyamos? Creo que si el personal de salud junto con la comunidad trabajamos en conjunto, sería mucho lo que se pudiese hacer. Creo que todos queremos volver a ese enero del 2019, donde todos éramos felices, sin darnos cuenta porque no sabíamos que esto iba a pasar. ¿Qué tal si todos volvemos y luchamos por retomar otra vez ese tiempo? Quizás no va a ser el mismo mundo al que estamos acostumbrados, porque esto va a ser un mundo post-COVID. Quizás tenemos que adaptarnos a nuevas metodologías, a nuevas reglas, a nuevos ambientes. Pero vamos a luchar porque somos seres humanos y estamos capacitados para salir con esto. Pero no está más decirle que pongamos un granito de arena para luchar por esto. Yo supongo que usted no quiere ser uno de los tantos pacientes que están muriendo en los hospitales, de esos pacientes que tienen falta de oxígeno. Y sabe que lo peor de todo,
que mayormente sabemos la decadencia que estamos viviendo en Venezuela, que no tenemos los insumos necesarios para contrarrestar este virus, que no tenemos oxígeno, que tal vez no hay ciertos medicamentos. Yo supongo que usted no quiere ser una de esas tantas personas que están muriendo, que quieren darle el último adiós a sus familiares. Ese hijo que le quiere decir, mamá te quiero. Ese hijo que quiere sentir la mano de su mamá y quiere sentir que su mamá lo está apoyando. Esa mamá que quiere estar ahí con su hijo. Esa abuelita que quiere ver a su familia por última vez. Ese amigo, esa novia, ese esposo. Yo supongo que usted no quiere ser esa persona que quiere ir y abrazar a su familiar que está internado en un hospital, hospitalizado. Yo supongo que usted no quiere ser ese, señor. Así que no lo sea. Mejor pongamos toda nuestra parte y ayudemos. Recuerden que esto no solamente se lo debemos al personal de salud. Si bien el personal de salud está luchando por contrarrestar este virus, si el personal de salud está luchando por contrarrestar este virus, si el personal de salud está luchando porque miles de personas no mueren, por tratar de prevenir esta enfermedad, ayudemos a prevenir nosotros también, quedándonos en casa, utilizando los métodos de bioseguridad y poniendo un granito de arena cada uno. Mi mensaje para ustedes es, quédense en casa, utilicen los métodos de bioseguridad, salgan solamente si es necesario y ayudemos a hacer de este mundo un mundo mejor y ayudemos a que tengamos un mundo post-COVID. Si bien sabemos, ya está la vacuna, están creando diferentes vacunas que es una luz al final del túnel, es una esperanza que todos tenemos, pero recuerden que así haya la vacuna, este virus va a seguir viviendo entre nosotros, él llegó para quedarse y va a ser nuestro amigo. No lo volvamos nuestro enemigo, vamos a volverlo parte de nosotros, vamos a volverlo amigo, vamos a aprender a vivir con él, pero con las medidas necesarias. Así que hay un mensaje para ustedes, cuídense, cuiden a mí, cuiden a su hermano, cuiden a su tío, cuiden a su papá, cuiden a su mamá, cuiden a sus amigos. Recuerden que cuidándose y protegiéndose, no solamente se cuida usted también me cuida a mí y cuida a toda una colectividad en general. Así que hay un mensaje para ustedes, aprendamos a vivir con este virus, hagámosle frente y tratemos de salir de esto. Cuidémonos todos. Gracias.